Marcos, Lucas y Juan. La segunda etapa sería el libro histórico, que es el libro de los Hechos. La tercera etapa son las epístolas. Las epístolas se subdividen en epístolas paulinas y epístolas generales. Las epístolas paulinas parten desde Romanos hasta Filemón y las epístolas generales van desde Hebreos hasta Judas. Por último, la cuarta etapa sería el libro profético, que es Apocalipsis. Se le denomina epístolas generales, en diferencia a las epístolas paulinas, porque estas epístolas no son dirigidas a una comunidad en específico, ni a una persona en particular, como son las epístolas de Pablo. Amén. En estas cartas se abordan temas universales de la fe, la moral y la vida cristiana. Estos son útiles para todos los creyentes. Bien, yo les voy a estar hablando acerca de los evangelios, que es la primera parte de nuestro recorrido sistemático. Vamos a iniciar como una línea del tiempo, pues lo están ordenando aquí. Vamos a iniciar con el libro de Mateo, que quiere decir don de Dios. Mateo tiene 28 capítulos y muestra a Jesús como el Mesías esperado. Tiene un enfoque hacia el cumplimiento de las profecías a través de Jesús. El segundo libro es Marcos, que su nombre quiere decir guerrero. Este tiene 16 capítulos y es el más corto y específico de los evangelios. Este se centra en los hechos de Jesús, mostrando su poder y su autoridad. El siguiente libro es el libro de Lucas. Lucas quiere decir luminoso. Este tiene 24 capítulos y presenta a Jesús como el Salvador de todos, haciendo énfasis en los pobres y las personas marginadas. Por último, el siguiente libro es el libro de Juan, que quiere decir Dios perdona. Este libro tiene 21 capítulos y se centra más en la debilidad de Jesús y sus profundas enseñanzas sobre la vida eterna. Amén. En Juan nosotros podemos encontrar 7 cosas que hacen ver expuesta la debilidad de Jesús. Una de ellas son las bodas de Canaán, la sanidad del hijo de una persona influyente, un paralítico es curado. El cuarto es la multiplicación de los peces. Cuando Jesús camina sobre las aguas, un ciego de nacimiento es curado. Y por último, Lázaro resucita. Bien, a continuación yo les estaré hablando con Hechos, los Hechos de los Apóstoles y algunas de las cartas paulinas. Hechos es escrito por Lucas, un médico amado y compañero de Pablo. Su estilo es detallado y con una narrativa cuidadosa. El propósito de este libro es documentar el surgimiento y la expansión de la iglesia cristiana después de la ascensión de Jesús. Muestra cómo el Espíritu Santo guió a los apóstoles, especialmente a Pedro en Jerusalén y a Pablo en el mundo greco-romano, incluyendo el desarrollo del cristianismo desde sus raíces judías hasta la expansión de los gentiles. La audiencia a quien es dirigida este libro es a Teófilo, un personaje que podría haber sido un patrocinador o un lector interesado. Su mensaje es universal para todos los cristianos. Entre las cartas paulinas se encuentra Romanos, escrita por Pablo, quien escribió esta carta mientras se encontraba en Corinto. El propósito es explorar la doctrina de la justificación por la fe y la gracia de Dios, y así desafiando la idea de que la obediencia a la ley puede salvar. Trata sobre la universalidad del pecado y la redención de Cristo, así incluyendo exhortaciones prácticas sobre
audiencia es la iglesia en Corinto, los cristianos que estaban allá, quienes enfrentaban desafíos morales y éticos. Segunda de Corintios, Pablo, con una mezcla de defensa personal y exhortación pastoral, defiende su autoridad apostólica y responde a las críticas y los ataques de los falsos apóstoles. Anima a la comunidad a exponer sufrimiento como parte del ministerio cristiano y alienta a los corintios a cumplir con la colecta para los pobres en Jerusalén. La audiencia, por supuesto, como les mencioné, la iglesia de los corintios, en respuesta a los problemas surgidos tras la primera carta. Por eso escribió una segunda. A continuación, Gálatas, el autor Pablo probablemente lo escribió desde Éfeso o Macedonia. El propósito es combatir la influencia de las judaizantes que promovían la observancia de la ley masaica como necesaria para la salvación, y así defendiendo la libertad de Cristo, y afirma que la justificación es por la fe y no por las obras de la ley. Recalca el nuevo pacto y la identidad cristiana. La audiencia de la iglesia en la región de Galacia, afectados por las enseñanzas erróneas de la ley. Continuando con Efesios, Pablo posiblemente lo escribió desde la prisión de Roma. El propósito es enseñar sobre la unidad del cuerpo de Cristo y el ministerio del plan divino de salvación, revelando así en la iglesia. Destaca la reconciliación entre los judíos y gentiles y la importancia de vivir una vida digna del llamado cristiano. Presenta la armadura de Dios como medio de enfrentar nuestras tentaciones y es dirigida a la iglesia de Éfeso con un enfoque en los creyentes de Asia Menor. La carta de Filipenses, el autor Pablo, desde la prisión posiblemente de Roma o Cesarea. El propósito es expresar gratitud por el apoyo financiero y emocional recibido de la iglesia de Filipos. Enfatiza
los ángeles. También Jesús es presentado como el sumo sacerdote, cuyo sacrificio es perfecto y suficiente para todos y nos exhorta a perseverar en la fe, recordándonos que Cristo hizo un nuevo pacto con Dios, es superior al del Antiguo Testamento. Seguimos con el libro de Santiago, que fue escrito por Santiago, medio hermano de Jesús, y que se enfoca en la importancia de poner en práctica la fe a través de las obras. Santiago destaca que la verdadera fe se encuentra en demostrarla con buenas acciones, tanto como ayudando a los necesitados o controlando la lengua. También nos enseña y nos dice que debemos vivir siendo pacientes en medio de las pruebas, buscando la sabiduría de Dios y viviendo con humildad con los demás. Entonces seguimos con Primera y Segunda de Pedro, que Primera de Pedro fue una carta escrita para animar a los cristianos que estaban sufriendo persecución. Pedro nos recuerda que aunque enfrenten dificultades, deben vivir con esperanza y santidad, y les anima a seguir el ejemplo de Jesús, que también sufrió en su tiempo aquí en la tierra, y a poner su confianza en la promesa de salvación. En la Segunda de Pedro nos advierte sobre los falsos maestros que distorsionan el mensaje de Cristo y les recuerda a los creyentes que deben seguir creciendo en su camino en la fe y el conocimiento de Dios. También les exhorta a mantenerse fieles y estar preparados para el regreso de Dios. Seguimos con Primera, Segunda y Tercera de Juan. Primera de Juan es una carta que nos señala la importancia del amor y la verdad. Juan nos enseña que los creyentes deben vivir bajo la luz, amarse unos a otros y rechazar el pecado. Subraya que el amor verdadero proviene de Dios y se refleja mediante nuestras acciones. En Segunda de Juan, Juan anima a los creyentes a seguir la verdad y a encaminar en amor, y les advierte de nuevo sobre los falsos maestros y les pide que no apoyen a quienes enseñan esta doctrina equivocada. En Tercera de Juan es una recomendación personal a Gallo, un fiel creyente que apoyaba y le daba hospitalidad a misioneros, y también advierte contra los comportamientos de Diócrates, un líder que estaba actuando con arrogancia y rechazando la autoridad. Y el último libro es Judas, que es una carta escrita por Judas, quien es el hermano de Jesús, que advierte a los creyentes sobre los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia. Judas insta a los cristianos a luchar por la fe verdadera y a mantenerse firmes en la verdad, rechazando a aquellos que